Bienvenidos una semana más a nuestra sección de literatura en Onda Luz Granada, Granada entre libros, donde tenemos la suerte estas últimas semanas de ir conociendo a editores, a escritores, a gestores culturales que nos cuentan cómo funciona el mundo del libro en la ciudad, en Granada, una ciudad que es ciudad de literatura, la primera además en lengua española. No tener esta designación por la UNESCO. Hoy tenemos aquí a un escritor madrileño, pero afincado en Granada desde hace muchísimos años, José María Pérez Zúñiga. Él es novelista, doctor en Derecho por la Universidad de Granada, columnista, colaborador habitual en prensa. Bienvenido, José María. Muchas gracias, Mariana. ¿Qué tal? Bueno, has estado hace un poquito más de un mes en la Feria del Libro de Granada presentando Cine Aliatar, la novedad que acaba de salir con Valparaíso Ediciones. En él hablas de la Granada de los 80, también de la División Azul. Bueno, cuéntanos un poco sobre esta novela. Bueno, una novela que tenía en mente escribir desde hacía muchos años. De hecho, una novela que pensé en escribir hace bastante tiempo, pero que ha surgido como novela en los últimos años a través de cuestiones personales y de conocer la historia del cine Aliatar, que es muy curiosa, porque casi nadie sabe que el cine, en el mismo solar, había una fábrica de bombas, y antes de cine fue una fábrica de bombas, ¿no? Como dice uno de los protagonistas de la novela, es una fábrica de sueños construida sobre una fábrica de bombas, que se parece un poco a la historia de España. Y ese es precisamente el hilo conductor de la novela, porque el cine se inaugura en el año 1942, una velada que organiza la Asociación de la Prensa de Granada, una película patriótica que era Escuadrilla, pero ese día ideal contaba que volvían a Granada los héroes de la División Azul, ¿no? En el año 1942. Y parece que el cine está relacionado íntimamente con los hechos más importantes de la historia de España, porque luego tiene cierres temporales, se reabre, se remodela, se convierte en una sala comercial hasta el cierre definitivo en el año 2007. Entonces yo cojo el hilo conductor de la historia del cine, lo relaciono con la historia de una pareja que nace en los años 80, pero a partir de ahí cuento también la historia de la familia y la historia de España. Entonces, por ejemplo, el abuelo de Lucía, que en este caso es la novia del protagonista, es uno de esos héroes que vuelven a España en el año 1942, ¿no? Es uno de los héroes de la División Azul. Pero también cuento la Guerra Civil desde otra perspectiva, es decir, en esta novela se mezclan muchos géneros, aunque nace como una crónica sentimental de los años 80, en realidad a rato es una novela épica, es una novela erótica, y todo fundido en un relato que se cuenta de una manera lineal, ¿no? Muy sugerente además la portada que pueden ver con el cine Aliatar de toda la vida, ¿no? Que aunque ahora sea otra cosa, no podamos ir ahí a disfrutar de las películas. Es un libro muy granadino, ¿no? Nada más verlo te acercas y sí, pero tiene un detalle muy curioso, que es Joaquín Puga hizo una fotografía reciente, pero mete los carteles de las películas más emblemáticas de aquella época, ¿no? Como son Blade Runner, Volver a empezar, que son las dos películas quizás que planean durante toda la novela, porque el narrador es un operador de cine. El cine, la historia arranca en realidad en los años 80, aunque luego va retrocediendo. Es una historia, podemos decir, un viaje que está contado desde el presente, pero nace en el pasado y hacia el futuro incluso, ¿no? Porque aventura un poco lo que se nos avecina, ¿no? Y partiendo de la generación de los años 80, que creo que éramos una generación felizmente amnésica, en cuanto a que una generación que crecimos en la transición. Entonces se nos educaba en el olvido, es decir, a nosotros no nos contaban nuestros padres absolutamente nada de la guerra civil, se hablaba más de la guerra de las galaxias, y estos jóvenes tienen un secreto que corre paralelo al secreto de la historia de España, que hago ahí un paralelismo con la transición española en ese sentido. Hay un secreto que es una gamberrada en realidad de dos adolescentes, pero que al no contarlo marca de una manera trágica la historia de su familia.
simplemente por no contarlo, por ese silencio. Los pactos de silencio, en muchos casos, también marcan la historia de las personas, precisamente por no decir lo que ha ocurrido en tu país, lo que no ha ocurrido en tu familia. Y creo que de ahí nace pues la realidad que vivimos, ¿no? Entre otras cosas, pues la responsabilidad política. Es decir, en cuanto en un país no se cuenta lo que ha pasado, no se reconocen los crímenes que ha habido, no se reconocen las equivocaciones, pues parece que lo que estamos, como decía Miguel de Unamuno, pues el silencio muchas veces equivale a aquiescencia. Tú le estás diciendo a tu hijo que aquello estaba bien. Y por eso creo que aquí en España nunca se reconocen, no se asumen, por ejemplo, las responsabilidades políticas en casos de corrupción. Vamos a ver, si no se ha asumido las muertes de la dictadura, ¿cómo se van a asumir cosas que en fin, que desde el presente parecen mucho más ridículas, ¿no? Y creo que todo nace entonces, y esa es la razón profunda de la novela. No eres el único escritor en tu familia, tu hermano Ernesto, Sí. Sois los dos escritores. ¿Hay una saga literaria en la familia o se han educado entre libros? ¿Cómo ha venido? Pues sí, yo creo eso? que eso ha venido efectivamente de la educación. Hemos crecido en una familia en la que el libro pues siempre ha tenido un lugar muy importante. Bueno, y mi madre, que es una gran contadora de historias, y desde chico pues para cualquier cosa pues nos contaba un cuento, ¿no? Para comer, para acostarnos, para tal. Pero efectivamente en mi familia pues ha habido mucho amor por la cultura y hemos vivido rodeados de libros, y siempre que nos pedían un libro, por ejemplo en el colegio o tal, pues podíamos ir a la estantería, allí estaba el libro, ¿no? Porque ya lo tenían mis padres. Y entonces pues creo que ha sido una manera natural. Si tú, en fin, vives en un medio en el que la lectura es algo importante, en lo que la palabra es algo importante, en que la imaginación es algo importante, pues terminas también tú pues imaginando, contando, ¿no? y leyendo, ¿no? A mi hijo, que tiene ahora 13 años, pues le ha pasado un poco lo mismo. Él leía cuentos desde muy pequeño. Me acuerdo, de hecho, que en fin, antes de poder leer ya te cogía el libro y te recitaba las páginas, porque se las sabía de memoria, ¿no? Y parecía que estaba leyendo, ¿no? Es que si sabía el cuento de memoria, pues se lo habíamos contado 40 veces y él nos pedía que se los contábamos 40 veces, ¿no? Y así es fácil, y entonces tanto mi hermano como yo pues hemos tenido esa suerte. Y ahora pues tenemos la suerte de encontrarnos en la literatura, ¿no? De ser cómplices en ese sentido. Bueno, cuéntanos un poquito de próximos proyectos, y también te podemos buscar en tu blog, ¿no? Que ahí sí, también vas trabajando, es otra forma de hacer literatura hoy en día. Sí, bueno, el blog para mí es una cosa importante. En realidad en mi blog lo que suelo colgar son mis colaboraciones periodísticas, y para mí el periodismo fue una cosa muy importante, porque en fin, yo hice Derecho, me doctoré en Derecho, como comentaba. Yo no, en fin, tenía claro de que tengo uso de razón de que iba a ser escritor, o que era escritor, pero no tenía muy clara cuál era la carrera que había que hacer para eso, ¿no? Entonces pensé en hacer filología, pero en ese sentido pues yo soy, en fin, me dejo guiar mucho por la intuición, y preferí que no me dieran ya un canon de lectura, ¿no? Yo creo que la escritura tiene que ver con el descubrimiento, con la experiencia personal, y la lectura tiene que ver mucho con eso, es decir, con leer autores cuando tú entiendes que tienes que leerlo, ¿no? Y no en el momento que te digan que debes leerlo. Entonces pues no lo hice. Filosofía, pues pensé un poco lo mismo, y también me gustaba mucho. Y al final me decanté por el derecho, que también la palabra tiene un papel fundamental, es decir, no solo la palabra, sino que además son las reglas del mundo, ¿no? Yo cuando era joven me preocupaba mucho que, en fin, conocer bien las reglas del mundo, ¿no? Para que no me tomasen en el pelo, y al final hice Derecho y en fin, no me arrepiento en absoluto, porque me ha ayudado pues a escribir, a tener tiempo para la literatura. Pero sin embargo, lo que decías de las colaboraciones periodísticas, cuando yo terminé Derecho, mi primer sueldo fue como periodista. Entonces fue mi manera de dedicarme también de una manera profesional a la literatura. Empecé de una manera, publiqué un libro, tuve la suerte de que en este caso pues Andrés Cárdenas era entonces redactor de Ideal, de Cultura, me fichó para escribir una columna ya por el año 1999, y empecé a colaborar como columnista de opinión, luego, en fin, hacer entrevistas, luego empecé también a colaborar con otros medios como El País o El Mundo, y en fin, fue mi primer trabajo y mi manera también de tomarte en serio la literatura. Es decir, yo escribía todos los días, pero claro, era maravilloso que no solamente escribías todos los días, sino que encima te pagaban, ¿no? Por lo que escribía, con lo cual, pues, qué más.
No había que esperar los famosos royalties. Claro, y luego tiene el periodismo una cosa muy importante que creo que es el contacto con el mundo, el obligarte a prestarle atención a la realidad, que no es una cosa que lamentablemente hagan todos los escritores. Es decir, nosotros vivimos en un mundo concreto, en una época concreta. Lo que creo que justifica nuestro trabajo, pues precisamente reinterpretar el mundo en esta época concreta en la que nosotros vivimos, es decir, porque los temas de la literatura son los mismos siempre, ¿no? Y se van repitiendo, y que justifica que nosotros sigamos escribiendo cuando se han escrito tantas obras maestras, ¿no? Como Dickens, por ejemplo, decíamos, ¿no? Grandes esperanzas. ¿Por qué justifica que yo escriba un Cine Aliatar, ¿no? Después de Grandes Esperanzas? Aquí también hay una historia de iniciación, ¿no? Como en esa novela. Pues que ni Dickens ni yo vivimos en la misma época, que mi visión del mundo es distinta a la de él, que los lectores de ahora no son los de entonces, y para eso yo tengo que estar en el mundo y prestarle atención, ¿no? Y obligarme a reinterpretarlo, y creo que en ese sentido el periodismo es muy importante. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, José María. Te leeremos en prensa, te leeremos en el blog, leeremos Cine Aliatar. Yo lo tengo en casa, no he podido empezarlo, pero sabes que nos lo llevamos firmado en la Feria del Libro. Y muchísimas gracias por acompañarnos y muchos éxitos en todas tus aventuras literarias. Muchas gracias a ti, Mariana. Despedimos la sección, como cada semana, con una recomendación literaria. Bien acompañada estoy de una librera, en este caso, Raquel Hernández, de Agapea Libros Urgentes, ubicada en la calle Puentezuelas. Bienvenida, Raquel. Gracias, Mariana. Cuéntanos, la librería Agapea ha estado muchos años situada en la calle Emperatriz Eugenia y os cambiaste hace, no sé si un par de años, ¿no? Estamos de aniversario ahora mismo, 2 años. 2 años, en Puentezuelas. Sí, de Puentezuelas 28, aunque está cerca, era la calle principal, la calle del comercio. Queríamos estar ahí en un local más pequeño, pero con el mismo fondo. Ahora mismo tenemos 14.000 libros, generalistas. 14.000 libros. No está mal en un sitio tan pequeñito, que bien aprovechado el espacio. Bueno, Agapea es un proyecto que tenéis, no solo, no sé, para los granadinos que no lo conozcáis, Agapea es un proyecto que se lleva a la vez paralelamente en Málaga, que tenéis 2 sedes allí, tenéis sede en Cádiz, en Palma de Mallorca y en Tenerife, y además de la de Granada, y sobre todo también funcionáis mucho con la venta por internet, que sois una librería de referencia, ¿no? en la venta online. Agapea.com primero vendió libros online y surgió la física en Málaga ya hace 8 años, si no recuerdo mal, y en Teatinos, ¿no? en la universidad. Luego Granada, otra en Málaga en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Cádiz en San Fernando, dentro de un centro comercial, una muy chiquitita pero muy potente, y Tenerife y Palma son nuestros buques de guerra, ¿no? Así son 600 metros cuadrados de librería, más 200 para cultura, y funcionando muy bien en las islas, muy bien también, Andalucía y las islas. En Barcelona hay un pequeño punto de recogida también para el .com, pero quería ofrecer esa posibilidad, ¿no? El 5% es al recogerlo en la librería en lugar de enviarlo a domicilio. Bueno, una librería, un proyecto joven, pero importante, ¿no? Habéis cogido muchísima fuerza. Hoy nos ha traído Raquel un libro infantil, estoy viendo, yo soy una apasionada de la literatura infantil como buena mamá. Yuju, Príncipe Azul, ¿dónde estás? Cuéntanos este libro. Pues bueno, yo nací a finales de los 70, entonces para mí los libros de Elige tu propia aventura marcaron un talento. Entonces cuando he visto que han sacado un álbum ilustrado interactivo, ¿no? Como lo llaman, para elegir tu propia aventura, pues digo, pues hay que tratarlo. Y además es la historia de 2 hermanas que no querían quedarse esperando en la torre a ver si venía un príncipe azul, y entonces salen y empiezan a tomar decisiones, y no las toman ellas, las toma el lector, ¿no? La lectora. Ahora vas a la cueva o sigues el camino.
Y ahí, pues como ya sabéis, como en los libros de Elige tu propia aventura, hay distintas opciones. A veces encuentran un príncipe que es feo y que ronca, otras veces y se van, ¿no? Porque no quieren que termine el cuento así. Hay el último, bueno, ¿lo cuento? Bueno, el príncipe azul se ha ido, pero encuentran a los cocineros que están ahí haciéndose una pedazo de tarta de chocolate. Dicen, mira, nos quedamos aquí con ellos, que nos gusta un montón. Una tarta de chocolate siempre es mejor que un príncipe, ¿no? Que lo sepas. Entonces, pues, el peque, que era el que le estás leyendo, interviene. Siempre que un peque interviene en la lectura, pues la asume, ¿no? La interioriza y le gusta más. Pues me encanta, yo también que recuerdo aquellos 80 donde leía los cuentos de Elige tu propia aventura, que ibas y de repente se moría el protagonista y decía, no, voy a volver atrás. Perfecto, pues lo buscaré para leérselo a mi peque, que ya con 4 años es una súper lectora. Sí, le va a encantar. Y eso de intervenir ella en la trama seguro que le encanta. Pues muchísimas gracias, Raquel, y nos seguiremos viendo por aquí en los próximos programas. Encantada.